Buenas noches, doctores. Bienvenidos a clase. ¿Me escuchan? Buenas noches, Sí, profe. señora, buenas noches. Buenas noches, profesora. Sí, doc, buenas noches. Pues me demoré un poquito en iniciar. Es que estoy con un espasmo muscular aquí de tanto estar en teletrabajo. Y estaba en el médico, hasta ahorita llegué. Qué pena con ustedes, doctores. Y no les avisé porque ya veía que estábamos muy encima. Anoche en que quedamos, doctores queridos, terminamos teoría de la previsibilidad, vimos caso fortuito, fuerza mayor y causa extraña, ¿sí? Sí, señora. doctora. Listo. El día de hoy vamos a empezar tema nuevo. Vamos a comenzar desde los orígenes del acto administrativo. En el sentido en que muchos de ustedes ya vieron derecho de petición y pues al menos han presentado alguna vez alguno o saben de qué se trata. Pero el día de hoy vamos a ver una situación un poco más a fondo de por qué el derecho de petición es tan importante dentro del derecho administrativo. Y además vamos a ver los cambios que ha habido en esa legislación respecto o con ocasión de la pandemia del coronavirus que estamos viendo en este momento, frente a las modificaciones concretas que se realizaron, especialmente en cuanto a términos y en cuanto a la forma de presentación de los derechos de petición. Comencemos. A ver. Están abiertos los documentos por acá. No sé si ustedes se dieron cuenta, bueno, lo bueno es que tenemos ¿cómo se llama? El soporte del grupo de WhatsApp, pero la plataforma está molestando muchísimo y anoche y antenoche no se pudieron subir los videos, se tuvieron que subir hasta ayer en la mañana y hoy en la tarde se lograron subir los de ayer, entonces no aparecían en plataforma, no sé si ustedes se dieron cuenta, si de pronto alguno no pudo acceder o no se dio cuenta o no está en el grupo de WhatsApp, pues quizás se dio cuenta fue que hasta hoy aparecieron las grabaciones. Yo por lo general las subo tan pronto ustedes reciben el link, es porque ya está subido en plataforma. Pero pues como está molestando tantísimo, entonces pues no se pudo anoche. Vamos entonces ahora sí, a compartir derecho de petición. Listo. Nosotros dijimos en principio que el derecho de petición, o sabemos que el derecho de petición por excelencia, es un derecho de carácter fundamental. Está contenido de esa manera en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, pero además viene mucho más específico dentro del artículo 13 del CEPACA, en donde aparece incluso la reglamentación concreta para poder presentar las peticiones. Entonces, necesito por favor que uno de ustedes me ayude leyendo el artículo 13 del CEPACA. Ahí está. ¿Vos, cantora? ¿Quién me ayuda? Buenas noches, doctora. ¿Yo? Buenas noches, ¿Me escucha, profe? El internet. El artículo 13, doctora, qué pena, modalidades del derecho de petición. Bueno, doctora, dice capítulo primero, derecho de petición ante autoridades, reglas generales. Artículo 13, objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Artículo sustituido por el artículo primero de la ley 1755 de 30 de junio del 2015. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades en los términos señalados en este código, por motivo de intereses generales o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información,
consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de un abogado o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o información, o formación. Listo. De acuerdo a esto, vamos a descomponer este artículo. En principio es necesario saber a qué se refiere el legislador con que el derecho de petición puede ser presentado por cualquier persona. Y aquí es donde les pregunto, doctores, ¿persona y ciudadano son lo mismo? No, señora. No, No, señora. señora. Ok, No, señora. ¿por qué razón no? No es igual, profesora, porque se es persona, pues a partir del momento, bueno, lo que sabemos de teoría de derecho civil, en cuanto a que se desprende el cordón umbilical, se es persona. Dado, ¿no? Y la ciudadanía se adquiere cuando se adquiere la mayoría de edad. Ese es ciudadano, por eso se llama cédula de ciudadanía. Es lo que yo tengo como concepto. Y efectivamente así es, doctor. Ustedes vieron toda una serie de teorías en derecho romano y en derecho civil sobre cómo evolucionó la noción de persona y el concepto de persona hasta llegar a lo que actualmente tenemos, que pues está basado en el código napoleónico para nosotros, porque fue de donde se copió el código chileno, que a su vez fue de donde se copió el código colombiano. Y el código napoleónico fue una compilación y transformación parcial del código de Justiniano, de manera que por eso es que ustedes ven derecho romano, ¿no? Y nos decían a nosotros que habían pasado por diferentes nociones de persona, que decían que cuando el bebé gritara, que decían que cuando naciera vivo, que decían que cuando se separara se cortara el cordón umbilical, etcétera, etcétera. Hasta que finalmente nos quedamos con la noción actual de persona, según la cual, y dice el Código Civil, es quien haya vivido autónomamente y respirado por sí mismo un instante siquiera, es decir, que haya sido separado del cordón umbilical y que haya podido, aunque sea llenar por un momento, sus pulmones, se considera persona así haya muerto de inmediato. Por eso es que se acuerdan que les decían a ustedes que hacían la prueba del pulmoncito, que le cortaban un poquitico y que lo ponían en agua a ver si salían burbujitas para poder saber si ese bebé había llegado a ser persona para poder heredar. Es que el asunto es fuerte. Entonces, de manera que si puede ser presentado por cualquier persona, no es igual a cualquier ciudadano, pues como efectivamente lo informó el doctor Quintero, la ciudadanía es parte de un derecho de carácter político que se adquiere en Colombia o que se adquieren en Colombia por el simple paso del tiempo cuando se cumplen los 18 años, excepto que se trate de alguna persona que no esté en capacidad para tener en los 18 años para poder ejercer esa clase de derechos, o cuando aún teniéndola se le suspende temporalmente, como es el caso de todas las personas condenadas a penas privativas de prisión a quienes se les suspenden la mayoría de los derechos políticos y ciudadanos. Entonces, si puede ser presentado por cualquier persona, quiere decir que puede ser presentado por personas de derecho público y de derecho privado. Esto es que puede ser presentado tanto por personas naturales como por personas jurídicas. Sí, efectivamente, este es uno de los pocos derechos fundamentales que tienen las personas jurídicas. Entonces, lo pueden presentar personas naturales o personas jurídicas. Eso incluye personas jurídicas de derecho público, es decir, que eventualmente las entidades estatales pueden ser, ¿cómo se llama esto? Detentarias del derecho de petición, del derecho fundamental de petición. Ahora bien, de acuerdo a lo que nos acaba de leer muy amablemente la doctora Indri, tenemos que el derecho de petición sirve para muchas cosas
Y el artículo 13 del CEPACA nos señala varias de las cosas para las cuales puede servir. En virtud de eso, el derecho de petición ha sido clasificado en 3 grandes grupos o en 3 grandes clases. Las 3 grandes clases del derecho de petición tienen directa incidencia en la forma en cómo se inicia la actuación administrativa. Ya les explico. Entonces, tenemos la primera clasificación del derecho de petición, que son los derechos de petición de información. Como su nombre lo indica, allí se solicitan informaciones concretas. Por otro lado, tenemos otra clase de derecho de petición que ha sido denominado el derecho de petición o de solicitud de copias. ¿Sí? Solicitud de copias. Y finalmente tenemos el último grupo que se refiere a los llamados derechos de petición de consulta. ¿De acuerdo? Solicitud de copias cuando se solicita una copia, petición de información cuando se solicita información y consulta que se establece especialmente y es muy extraño porque no se puede hacer ante cualquier entidad, sino solamente aquellas que establecen funciones de carácter consultivo. Esto quiere decir que son entidades que tienen esa función específica, la de emitir consultas o conceptos. Y es lo más común que quienes detentan esa función solamente la ejerzan respecto de otras entidades. Es decir, el derecho de petición de consulta se presenta entre entidades. Cuando una entidad le pregunta a otra qué debe hacer ante una situación concreta. Son consultas. De acuerdo a eso, cada derecho de petición va a tener un término diferente, que era el que veíamos en la diapositiva principal que quité hace un momento, por una razón, y es que no la puedo rayar con la facilidad que puedo hacerlo acá en Zoom. El derecho de petición de información, el de solicitud de copias y el de consulta difieren en el tiempo que se practica o que se exige de ellos para que sean vulnerados, es decir, el tiempo que se tiene o el término que se tiene para darles respuesta. En virtud de ello, mi doctora Ingrid, ya que su merced muy amablemente me hizo el favor de leer, le ruego por favor que me lea ahora el artículo 14 del CEPACA para que extractemos el tiempo que allí aparece para cada una de las modalidades del derecho de petición. Claro que sí, profe. Gracias. Artículo 14, término para resolver las distintas modalidades de petición. Artículo sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 30 de junio del 2015. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones. Número 1. Las peticiones de documentos y de información deberá resolverse entre los 10 días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá para todos los efectos legales que la respectiva solicitud ha sido aceptada y por consiguiente la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario y como en consecuencia las copias se entregarán dentro de los 3 días siguientes. Segundo, las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con la materia a su cargo deberán resolverse dentro de los 30 días siguientes a su recepción. Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, las autoridades deberán informar esa circunstancia al interesado antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder el doble del inicialmente previsto. Gracias, doctora. De acuerdo a lo que nos acaba de leer la doctora, dicen que hay unas reglas generales
Hay unas excepciones a los términos, pero que las reglas generales de los términos son las que están en el tablero. Es decir, que el derecho de petición de información debe ser resuelto dentro de los 15 días siguientes, que serán hábiles o calendarios, doctores. Hábiles. Días Hábiles, Sí, doctora. Muy bien, porque así lo dice el Código Civil, ¿no es cierto? Cuando la norma solamente menciona días, se entiende que son hábiles. Si la norma dice días, calendario, se entiende que son corridos, pero si solamente dice días o días siguientes, son hábiles. Si dice meses, son meses corridos, es decir, festivos y sábados y domingos. Igualmente en los años también se corren los términos de corrido. Pero en este caso el artículo 14 del CEPACA solamente hace mención a días, dice días siguientes, lo que quiere decir que son días de carácter hábil. El derecho de petición de información debe resolverse, ojo, no en 15 días, en máximo 15 días. Es diferente en 15 días a máximo 15 días. El de solicitud de copias en 10+3, ya les explico por qué, y el de consulta en máximo 30 días. Excepcionalmente, si alguna entidad no alcanza a responder el derecho de petición de información, de solicitud de copias o de consulta en el término establecido, 15, 10 o 30 días, debe hacérselo saber al peticionario antes de que venza el término, no cuando ya se venció. Antes de que venza el término diciéndole, miren, no alcanzo a contestarle porque, no sé, la información no la tengo a disposición, necesito tal cosa, explicándole por qué. Y además debe decirle cuánto tiempo más se va a tardar. Específicamente, no, le contestaremos cuando lo tengamos, no. ¿Cuánto tiempo? Tiene que decirle exactamente cuánto, el cual en ningún caso puede superar el mismo término inicial, es decir, es prorrogable por el mismo término que se tenía inicialmente. Si teníamos petición de información, entonces pueden prorrogarlo por 15 días más, solicitud de copias por 10 días más y consulta 30 días más. Insisto, antes de que venza el término y es excepcionalísimo. El resto de los términos se deben cumplir tal cual. Ahora, ¿a qué se refiere eso de la solicitud de copias con 10+3? Este es un fenómeno muy bonito que ocurre y que es muy difícil de ver en la legislación colombiana y que ya vamos a ver a más profundidad. Y es que el artículo 14 del CEPACA establece que en derecho de petición de solicitud de copias nace un fenómeno que se llama, una vez vencidos los 10 días, que se llama el silencio administrativo positivo. Es uno de los pocos casos en donde se da. Administrativo positivo. ¿Qué implica? Que si 10 días después de que usted solicitó un documento o la copia de un documento, no le han contestado, ojo, no le han contestado, no es que no se lo hayan querido dar en el sentido de que le hayan respondido, no le podemos dar el documento, eso es una respuesta. No, es que no le dijeron nada. Si no le han dicho nada en los 10 días, no le han dicho tampoco que van a tomar más tiempo ni nada de esto, automáticamente se entiende que la respuesta es positiva, es decir, que le tienen que dar a usted la copia. Y esa copia se la deben entregar en máximo 3 días. Esa es la razón específica por la que aquí hablamos de 10+3 días en derecho de petición de solicitud de copias. Si se vence el término, se produce el silencio administrativo positivo, que no es más que un acto ficto o presunto, es decir, un acto administrativo que no existe en ningún lado, que no está por escrito, que no está verbalmente, pero que está cobrando efectos de carácter jurídico, que es parte o hace parte de una de las clasificaciones que ustedes debieron haber visto en Derecho Administrativo General cuando vieron la teoría general del acto administrativo y su diversidad de clases. ¿Hasta aquí me han entendido, doctores? Sí, señora. Doctora. Sí, doctora. Señora, ¿había alguien que me dijo algo más? ¿Alguien no Que entendió? sí, doctora, que gracias. Ah, bueno, perfecto. Hasta ahí, nada del otro mundo. Pero resulta que en marzo del año pasado, que fue cuando se inició o se declaró en Colombia la situación de la pandemia, esto que veníamos o que acabamos de recapitular para los que ya lo sabían o de aprender para los que hasta ahora nos estamos enterando que existe una normatividad distinta a lo que podríamos pensar que eran los 15 días para todo el mundo, pues del derecho de petición, fue cambiado.
y está siendo cambiado en este momento. Es decir, esta legislación se encuentra vigente en este momento y mientras se mantenga la pandemia. Me explico. Ustedes recordarán que nosotros hicimos un análisis cuando vimos la pirámide de Kelsen colombiana y veíamos la clasificación de los distintos actos administrativos, veíamos nosotros aquí palabras más, palabras menos, en la pirámide de Kelsen colombiana, que después de la Constitución y la ley había un tercer peldaño, ¿no es cierto? Entonces, en la punta estaba la Constitución, aquí estaba la ley en la segunda, y en la tercera aparecían una serie de normas que se denominaban los decretos. En virtud de ello hicimos la diferenciación entre los decretos ley y los decretos con fuerza de ley. Recuerdan que explicábamos que los decretos ley los decretos ley se diferenciaban de los decretos con fuerza de ley en el sentido en que si bien los dos son expedidos por el presidente de la República, los segundos, esto es los de fuerza de ley, son expedidos en virtud de funciones extraordinarias que adquiere en el presidente de la República en sede de los llamados estados de excepción. ¿Lo recuerdan? Que lo vimos esta semana. Sí, señora. Sí, señora. Ok. Este decreto es un decreto ley. Es un decreto que se expidió en virtud de un estado de excepción. Entonces, vamos a verlo a continuación porque esa modificación está afectando todos los derechos de petición y las acciones de tutela que se impetran en virtud de derechos de petición precisamente por la situación de pandemia. Entonces, el decreto es el decreto legislativo, decreto ley, número 491 de 2020. Uy, ¿qué pasó acá? Espérate que se me fue el documento. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No me tutes. Ya. ¿Lo están viendo, doctores, en pantalla? Sí, doctora. Sí, señora. Sí, señora. Este decreto, en lo que quiero que hagamos énfasis especialmente es que, miren, es el presidente de la República que inició una delegación de funciones, una de las figuras que ustedes recuerdan de Derecho Administrativo General, donde les decían que el Estado, perdón, que la administración podía hacer movimientos de funciones mediante distintas figuras que vieron la desconcentración, la descentralización, la delegación, la vocación. Entre esas, el presidente de la República primero hizo un decreto y el decreto fue que estableció que en Colombia estábamos en un estado de emergencia económica, social y ecológica. ¿Listo? Eso fue lo que dijo. Y en virtud de eso, automáticamente al establecerse un estado de excepción, él adquirió las funciones especiales que le genera esa situación para poder emitir decretos con fuerza de ley. En virtud de eso, ha emitido todos los decretos que hemos visto en situación de pandemia. El primero fue este, el decreto legislativo 491-2020 del 28 de marzo de 2020, que en su artículo 5 modifica justamente el artículo 14 del CEPACA frente a los términos del derecho de petición. Entonces aquí vemos, bueno, 4, 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Y mira, modifica. Para las peticiones que se encuentren en curso o se radiquen durante la vigencia de la emergencia sanitaria, se amplían los términos del artículo 14 de la siguiente manera. Salvo norma especial, deberán resolverse dentro de los 30 días siguientes a su recepción. Las peticiones de documentos de información deberán resolverse dentro de los 20 días siguientes a su recepción. Es decir, vamos a clasificar esto. Dice, el derecho de petición de información, el general, pasó de 15 a 30 días. Segundo, las peticiones de documentos, es decir, la solicitud de copias, pasó de 10 a 20 días. Y el derecho de petición de consulta, que es el que estamos viendo aquí, miren, ¿no? Aquí lo modifica, pasó de 30 a 35 días. Esta es la legislación actual. Es la que existe mientras estemos en estado de excepción. Y recuerden que el estado de excepción, si no me equivoco, el presidente Duque
lo prorrogó hasta el próximo 28 de abril, hace más o menos 15 días o 20 días, lo cual muy probablemente va a volver a prorrogarse. Y es para seguir detentando estas facultades. Entonces, hagamos la transformación de los términos que habíamos visto. Aquí, chun, 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 chun. Vamos a hacer, ay, esta no es. Espérame. ¿Dónde está? Ta, ta, ta. Habíamos visto acá que el derecho de petición tenía 15 días, quedó transformado en este momento. Pero no es que la norma haya desaparecido, es que es legislación de emergencia. ¿Listo? De estado de excepción. Cuando desaparezca el estado de excepción, volvemos a los 15 días. Pero en este momento, durante el estado de excepción que estamos teniendo por la pandemia, pasamos de 15 a 30 días. ¿Listo? De 10 días, aquí pasamos a ¿cuánto, doctores? A 20. 20 días. A 20 días. Que serían 20 más 3, ¿no es cierto? 20 días, que si después de los 20 días no nos han contestado, se configura el silencio administrativo positivo y tienen que entregarnos la copia a más tardar 3 días después. Y luego encontramos el de consulta que fue transformado de 30 días a 35. 35. Muy bien. ¿Listo? 35 días. Esto implica una serie de movimientos a nivel nacional en todos los aparatos estatales. ¿Por qué? Porque pues como cualquier persona las puede elevar, la puede elevar ante cualquier autoridad, pública o privada. Y entonces, ¿qué implica? ¿Quiénes son las personas ante quienes usted puede presentar derechos de petición? Mi doctora Indri, por favor, artículo 2 de la ley 1437 de 2011 del CEPACA. Vale, profe. Gracias. Sí, señora. Artículo 2. Artículo 2, ámbito de aplicación. Bueno, capítulo primero, finalidad, ámbito de aplicación y principios. Artículo segundo, ámbito de aplicación. Las normas de esta parte primera del código se aplicarán a todos los organismos y entidades que conforman la rama del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares cuando cumplan funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades. Okay. Las disposiciones... Gracias, doctora. Vale. Dice, autoridades son todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, y los órganos autónomos. Es decir, 3 ramas del poder público y todos los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares cuando cumplan funciones públicas. Por ejemplo, ¿ustedes creen que pueden presentarle un derecho de petición a la universidad? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Privada, ¿tiene contrato con el Estado? No, señora. Y entonces, ¿será que sí podemos o no? Sí, señora, sí se puede. Si ¿Por cumple qué? funciones públicas, sí, profe. Ok, ¿por qué? Es que el derecho de petición puede, como derecho fundamental que tenemos todos, se puede colocar en cualquier entidad, sea pública o privada, porque es la violación de los fundamentos y de los derechos del hombre. ¿De los derechos del hombre? ¿Son iguales los derechos humanos que los derechos fundamentales? No. Es más, ¿son iguales los derechos humanos que los derechos del Bueno, hombre? perdón, los derechos No, fundamentales. no, señora. Ah, ok, listo. Vamos a empezar a depurar esa clase de cosas. Sí se puede presentar, pero se puede presentar ¿por qué razón? Porque estamos frente a una de las excepciones de los particulares que no ejercen, que ejercen funciones públicas, perdón. La educación es una función pública. Sí, señora. Sí, Y el señora, Estado son un derecho. excepcionalmente permite que la presten particulares. Sí, señora. Entonces son particulares en ejercicio de una función pública. Ojo, eso no convierte a la Universitaria de Colombia ni a ninguna universidad privada en una universidad estatal.
ni en una entidad de carácter público, ni en servidores públicos. Simplemente son particulares que están ejerciendo una función pública. Pero adicionalmente, aún si no estamos en una universidad y si estuviéramos en una empresa privada, también que, por ejemplo, se puede dedicar a una situación completamente diferente a salud o a educación, que son servicios públicos por excelencia. Podemos estar, por ejemplo, ante, no sé, una empresa de vigilancia. Y usted dice, solicito que me expidan copia de mi contrato de trabajo en una empresa de vigilancia. ¿El derecho de petición se podrá invocar? ¿Sí o no? Sí, señora. Sí, ¿no es cierto? Pero ¿por qué razón si no es un particular en ejercicio de funciones públicas? Doctora Indy. El derecho. No, doctora, quería hacerle una pregunta, pero Entonces, es tenla ahí y ya te diferente. la paso. ¿Por qué Vale. razón sí se puede? Sí se puede porque se está desarrollando un derecho fundamental como es el derecho al trabajo. Más allá de eso, mi doctora querida, y se refiere a cualquier posibilidad que tenga una persona natural o jurídica de encontrarse en estado de subordinación respecto de un particular, que eso incluso también hace que proceda las acciones de tutela. Las acciones de tutela proceden contra acciones o omisiones de carácter estatal o contra particulares en ejercicio de funciones públicas y excepcionalmente cuando se encuentren en estado de indefensión, inferioridad o subordinación un particular respecto de otro particular. Entonces, por ejemplo, en los colegios donde nosotros tenemos a nuestros hijos en colegios privados, pues ocurre lo que pasa con la universidad, son particulares en ejercicio de funciones públicas. Cuando se trata de empresas privadas que no ejerzan ninguna de estas funciones de carácter público, existe de una u otra manera subordinación. Es decir, ellos son grandes, nosotros pequeños, tenemos alguna clase de contrato o vínculo jurídico con ellos que hace que nosotros estemos subordinados a ellos, no que seamos empleados, sino subordinación implica que una de las dos partes exige o tiene una posición dominante frente al otro. Entonces, si quien tiene la copia del contrato en la empresa, pues tiene posición dominante sobre usted, porque ellos detentan el documento. Entonces, usted puede solicitar la copia del documento ante cualquier particular sobre el cual usted tenga posición de subordinación. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Sí, doctora, su Sí, merced sí. había dicho que Sí, profe, Eh, claro. en subordinación, indefección, ¿y cuál es el otro, perdón? Inferioridad. Tranquilo que eso los vamos a ver mucho más adelante, cuando nos adentremos en acción de tutela. ¿Listo? ¿Hasta ahí ok? Doctora Indri, ¿qué pregunta tienes? Sí, doctora, yo quería preguntarte cuando el derecho de petición, bueno, llega en el ejemplo a mi entidad, la Policía Nacional, y yo no tengo, digamos, por competencia, por jurisdicción, no me corresponde a mí dar esa información, yo la remito a la entidad que debe dar la información y asimismo se le da la claridad al peticionario que se tramita esa petición a esa entidad para que ellos le respondan, ¿verdad? Así es, sí, señora. Pero ¿tú qué crees? ¿Que los términos empiezan a contar otra vez desde que se recepciona? No, ya empieza a tener esa misma, o sea, si son 15 días, empieza a correr los 15 días y pues esa entidad tendría ese tiempo menos para darle la respuesta al peticionario en los tiempos que están permitidos. Muy bien, doctora Indri. Efectivamente así es. Y muchas entidades malinterpretan eso. Por ejemplo, lo que dice la doctora Indri, lo voy a pasar a un lenguaje más coloquial, porque de pronto tú y yo nos entendimos, pero no necesariamente todo el curso lo entendió. Si a una entidad pública le presentan un derecho de petición de información, de solicitud de copias o de consulta, y la entidad no tiene a su disposición la información, la copia o la consulta que se le está solicitando, y además tampoco la puede pedir directamente, lo que va a hacer es darle traslado del documento a la entidad que sí tiene esa información. Pero los 15 días, por ejemplo, en el derecho de petición de información, empiezan a correr para todas las entidades desde el primer momento en que se recibió la información, es decir, desde que la primera entidad empezó a recibirla, empezaron a correr los 15 días o los 10 días o los 30 días. No es que cada vez que cambie de entidad vuelva a empezar el tiempo. Entonces las entidades están contrarreloj. Por eso en ocasiones, cuando llega muy tarde el traslado, las entidades mandan el escrito de inmediato al peticionario diciéndole, mire, acabé de recibir por traslado de Policía Nacional o traslado, a veces se trasladan una a otra. Dicen, ya acabé de recibirla y el término se vence muy pronto y no voy a alcanzar.
Entonces, como antes de que se venza, le informo que me voy a tomar tantos días de más, que es la excepción que les dije, que no puede superar el término inicial para contestar. Recuerden que eso siempre debe hacerse antes de que venza el término. Muchas entidades dejan vencer el término, le mandan ahí sí la solicitud al peticionario, diciéndole que les dé más tiempo y ya hay vulneración al derecho de petición y se ganan su tutelazo. Entonces, como muy posiblemente muchos de ustedes son servidores públicos y demás y están en contacto con solicitudes de derechos de petición o incluso algunos de ustedes están en entidades de carácter privado, en empresas de carácter privado, perdón, es posible que se encuentren en una situación de estas. Entonces, mucho ojo con eso, porque es que vulnerar un tiempo en derecho de petición es causa de sanción disciplinaria, de falta grave para los servidores públicos y para los privados, da lugar a intervención del superior jerárquico, es decir, que le pueden llegar a usted a solicitar información o sanción por parte de alguna de las super que ejerza función específica dentro de la entidad de carácter privado, ante Cámara y Comercio incluso, y pues obviamente las sanciones son de carácter económico, más allá de eventualmente o independientemente de las sanciones que se apliquen por vía de acción de tutela. Ahora, por acá habían preguntas, por aquí habían preguntas, espérenme, porque... Doctor Jairo, sí señores, que no veía quién me estaba preguntando. Profe, tengo una consulta respecto al derecho de petición. Hay veces que las peticiones llegan incompletas o de pronto la información o los nombres de las personas. Una pregunta, ¿ahí se interrumpe el término o sigue el término? Porque uno también tiene que solicitarle que... Pues que ya te digo qué pasa en esos casos, que es la fase que sigue, ¿listo? Dame un momentico y ya te explico qué pasa con las solicitudes incompletas, las solicitudes oscuras y las solicitudes groseras. Porque recuerden que el derecho de petición dice que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas. ¿Qué pasa cuando las peticiones no son respetuosas? ¿Qué pasa cuando son reiterativas? ¿Qué pasa cuando están incompletas? ¿Qué pasa cuando son groseras? O las llamadas oscuras, que es cuando no se entiende qué es lo que le están pidiendo a uno. Ya vamos a verlo en un momento. Antes de, quiero aclararles algo. A raíz de la entrada de la ley del 2015 que modificó la ley 1437, se hizo una modificación en el sentido de la entrada de la virtualidad a todo el código, a toda la administración, y eso incluyó al derecho de petición. Antes se decía peticiones verbales o escritas, y efectivamente pueden ser verbales escritas, pero ahora se amplió en el sentido en que pueden hacerse mediante cualquier forma de transferencia de datos. Esto es que se pueden hacer a través de correos electrónicos directamente en las páginas web de las entidades, mediante mensajes de datos, mediante mensajes de WhatsApp. De cualquiera de ellas se puede elevar un derecho de petición. Tanto así que incluso se puede mediante grabaciones, que es lo que ocurre muchas veces con los operadores de celulares, en donde ustedes llaman y les dicen, su petición está siendo grabada para que no sé qué, el recurso de reposición y el subsidio de apelación, y les dicen un montón de cosas rapidísimo, que eso es lo que vamos a hablar aquí en sede de derecho administrativo especial, y eso lo que están diciendo es que cuando termina la grabación, una persona a usted le contesta y le atiende su petición, su PQR, petición, queja o reclamo, específicamente, y le dice, bueno, cuando terminamos anota el número del radicado. ¿Para qué? Porque siempre debe existir una constancia del radicado para empezar a contar los respectivos términos. Recuerden que los términos 15, 10, 30 o 30, 30, 20 o 35 en este momento deben empezar a contarse a partir del día hábil siguiente a la radicación. Entonces, si usted radica hoy, los términos no corren mañana, sino empiezan a correr desde el lunes, siempre desde el día siguiente. ¿Listo? Doctor, entonces dame un momentico, doctor Jairo, evacúa algunas dudas de tus compañeros y continuamos con esa clase de peticiones oscuras, reiterativas, incompletas y groseras. Doctor Quintero, ¿qué pregunta tienes? Profesora, tengo una pregunta sobre la ley 1755 del 2015, que es donde se regula el derecho de petición. Sí, señor. Entonces, no sé, o sea, en realidad es muy corto, ¿sí? Pero en realidad uno compara esa norma y tiene, pues, modificaciones muy cortas. Pero en cuanto se hace referencia a las entidades privadas, pues es prácticamente como, no sé, lo mismo. O no sé si este decreto en realidad lo que pretendió en ese artículo 32
fue dar más claridad en cuanto a esas peticiones que se deben elevar ante entidad privada. Cuando tengas dudas de qué realmente cambió en una norma, pues vas a utilizar la herramienta que les enseñé esta semana, que se refiere justa y precisamente a la forma en que debemos hacer las búsquedas para poder comparar más fácilmente las normas. Recuerden que les dije, utilicen el maestro Google, coloquen el número de la norma, en este caso la ley 1755-2005, de 2015, consulta de la norma. Entramos y la revisamos y tú me dices que la duda la tienes frente a ¿qué? Al artículo. Sobre el artículo está 32 y sobre el artículo 13. Bueno, esa sería la modificación que Pero entonces hace. veámoslos desde la 1437, ¿te parece? Ley 1437 de 2011, y con eso podemos ver cómo estaba la norma antes y cómo quedó transformada con la ley 1755, porque el artículo 32 al que me refieres es de la 1437 y no de la 1755, que solo tiene 2 artículos. Pero entonces dice, listo, derecho de petición, así quedó como está ahorita, como lo acabó de leer la doctora Ingrid. Vamos a ver cómo estaba la norma antes. Entonces, legislación anterior. Toda persona podrá ejercer derecho de petición para garantizar. Ustedes como tienen la norma nueva, yo les voy a leer la antigua y me van a decir que cambia, ¿listo? Porque en la pantalla no me permite hacerlo al tiempo. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones funcionales, instituciones financieras o clubes. ¿Algún cambio hasta ahí? No, señora, igual. Sigamos. Salvo norma especial, el trámite y resolución de estas peticiones estarán sometidas a los principios y reglas establecidas en el capítulo 1 de este título. ¿Hasta ahí igual? Sí, señora. Sí, doctora, igual. Las organizaciones privadas solo podrán invocar la reserva de la información solicitada en los casos expresamente establecidos en la Constitución y la ley. Igual, ¿no es cierto? Sí, señora. Las peticiones ante las empresas o personas que administran archivos y bases de datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de terceros países se regirán por lo dispuesto en la ley estatutaria de habeas data. ¿Igual? Sí, señora. Igual. Listo. Parágrafo 1. Este derecho también podrá ejercerse ante personas naturales cuando frente a ellas el solicitante se encuentre en situaciones de indefensión, subordinación, la que les decía ahorita, o la persona natural se encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario, que es en los casos en donde procede el derecho de petición contra particulares, que fue lo que les expliqué hace un momento. ¿Igual? Sí, doctora, igual. Parágrafo 2. Los personeros municipales y distritales y la Defensoría del Pueblo prestarán asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite para garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de petición que hubiera ejercido o desee ejercer ante organizaciones o instituciones privadas. ¿Igual? Sí, señora. La diferencia está en el parágrafo 3, porque la ley 1437 no tiene parágrafo 3, mientras que la 1755 creó el parágrafo 3, que dice, ninguna entidad privada podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas, so pena de incurrir en sanciones y o multas por parte de las autoridades competentes. Esta, mi doctor querido, es la modificación. Antes no aparecía claro la sanción, cuando una entidad privada no contestaba un derecho de petición, más allá de la consecuencia de la acción de tutela. Ahora aparece específicamente la sanción o multa por parte de autoridad competente. Esa es la modificación. ¿De acuerdo, mi doctor Jairo? ¿Jairo? ¿Sí era Jairo? No, era el doctor. Perdón. David, sí, señora, gracias. Listo, listo. Esa es la modificación concreta. Ok. Ahora vamos con, espérame, el doctor Franklin, señor. Doctora, frente a los términos que se habían hablado acerca de la interposición del derecho de petición para la contestación, se decía que había un tiempo, digamos, establecido para hacerlo, ¿no? Y luego se podía extender el plazo si se hiciera antes de que se venciera ese término. No me quedó claro si es por el doble, o sea, se puede extender al mismo tiempo establecido, por ejemplo, en el caso de los 10 días, otros 10 días, en el caso de los 15 días, otros 15 días, en el caso de los 30 días, otros 30 días. Eso es, digamos, entre
peticiones entre empresas, entre entidades, perdón. Pues el parágrafo del artículo 14 dice, cuando excepcionalmente no fuera posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. Pues así como lo dice, parece que fuera 2 veces el inicialmente previsto, ¿no es cierto? Sí, doctora, por eso la pregunta es. Sí, pero realmente el Consejo de Estado y de hecho la Corte Constitucional vienen aplicando una vez más, ¿me entiendes? Es decir, el mismo término inicialmente pactado. Ah, ok, sí, sería, digamos que en este caso serían, 15 si son 30 serían 60 días. Exactamente. Además, porque es muy extraño que una entidad se demore tanto. O sea, ni que tuviera por allá en los archivos de los alienígenas ancestrales, pues la información para que no pueda acceder tan rápido a ella. Y menos en un mundo tan adelantado tecnológicamente como en el que vivimos. Gracias, doctor, por tu pregunta. Doctor José Luis, Gracias, doctor. a ti. Doctora, buenas noches. Mi consulta, doctora, es con relación a los términos por traslado del derecho de petición, el traslado por competencia. Tú nos indicabas, profe, que los términos pues no se modificaban, digamos, si yo radico una solicitud de una entidad y esta la traslada a los 5 días, pues los términos de los 15 días hábiles se contaban desde el mismo día de la radicación. Pero pues en la práctica me ha sucedido, doctora, que de acuerdo pues a lo que dice el artículo 21 de la ley 1755, dice en la última oración de ese artículo que los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente. Entonces, ahí se da a entender, profe, que los términos en sí inician desde que la autoridad competente recibe el traslado. Efectivamente, así lo dice el artículo 21, ¿no es cierto? En su parte final, en el artículo 21 de la ley 1437, que es el que precisamente señala al funcionario sin competencia. Pero es que el problema del funcionario sin competencia es que radica en la falta de competencia, no en la disponibilidad de la información. ¿Me hago entender? Son dos figuras distintas. ¿Me hice entender, doctor, o lo explico? Sí, doctora, no sé si de pronto es así, le comento, profe, para ver si le comprendí bien. Por ejemplo, si yo solicito un documento a una entidad y esta me indica que no es la competente y traslada a otra, se reinician los términos. Pero se reinician si los enviaste dentro de los 5 días siguientes. Sí, doctora. Espérame un segundo y lo explicamos para todos porque puede resultar un poquito complejo así solo charladito, ¿vale? Discúlpenme, doctores, que yo siempre asumo que no me entienden y de pronto todo lo entienden, pero yo prefiero pecar por exceso y no por defecto. Supongamos que radican una petición el día de hoy, 9 de abril. 9 de abril de 2021. Es un derecho de petición en donde se solicita una información concreta. Información sobre número de mujeres, que eso incluso lo hacen muchos de los estudiantes en sede de sus tesis, y es derechos de petición para poder alimentar sus tesis. Entonces, por ejemplo, alguien está haciendo una tesis sobre el número de mujeres asesinadas en el país por parte de sus compañeros permanentes. Entonces empieza con Bogotá y entonces dice, yo quiero un derecho de petición o hago un derecho de petición sobre el número de mujeres asesinadas por sus parejas entre 2020 y 2021. ¿Listo? Mujeres de cualquier edad. Menores o mayores de edad.
¿Listo? Y yo le dirijo ese derecho de petición a la Secretaría de la Mujer, que es la Secretaría Distrital, ¿no? Secretaría de la Mujer, que es una división de la Secretaría Distrital. Como es del 9 de abril del 2021, y teniendo en cuenta la naturaleza del derecho de petición, ¿cuántos días tendría el día de hoy para la entidad para dar respuesta a esa petición? El 30, ¿no, profe? No, ¿cuántos días, El 30 corazón? de abril. Profe, 15 días. 10 días hábiles, Son doctora. 15 días 15 hábiles, días, profe. el 30 porque iniciando desde hoy, ¿no? No, Son 30 días. Iniciando desde el 20 lunes, días entonces según el sería. decreto 491. Con la modificación. Entonces sería el 12. Se iniciaría el 12 hasta el 30. ok, primero, escucha la pregunta, mi doctora hermosa. No te estoy diciendo qué día vence, te estoy diciendo cuántos días tiene la entidad para responder actualmente esta clase de petición. 30 días. Hay que 30 días. 30 Muy bien, días. 30 días. Porque es un derecho de petición de información y estamos en pandemia. ¿Listo? Ahora sí, mi doctora hermosa, tú vas a sacar, tú o todos van a sacar su calendario donde estén los festivos del país y van a contar 30 días a partir del día siguiente hábil del 9 de abril del 2021. ¿Cuándo vencen los términos? Sería el 14 de mayo, ¿no, profe? No, yo no sé, ¿Sí? corazón, no tengo a disposición un calendario, yo confío en ti. ¿Los 30 días te dan el 14 de mayo? Sí, porque 15 días sería del 12 al 30 de abril. Entonces sería el primero de mayo es sábado. A mí me da el El 21. el 21 de abril dando, doctora. De mayo. Corazón, por 21 de eso te mayo. pido que saques siempre un calendario, porque es que hay días hábiles, sábados, domingos. El 20 de Solamente corren mayo, los doctora. hábiles. El 21 de mayo. 21 de mayo. 21 de mayo porque corre el día siguiente. Listo. 21 de mayo. Es decir, los términos les dan a ustedes, los 30 días les dan el 20 o el 21. El 20. Entonces, 30 dan el 20. efectivamente, los 30 días terminarían el 21 de mayo. O sea, el último día para dar respuesta es el 20. Ya el 21 hay vulneración al derecho de petición. ¿Listo? Porque son 30 días. Y el día 30 da el 20 de mayo y el 20 de mayo no amanece y usted ya hay vulneración de derecho de petición, sino que tienen todo el día para contestarle aún ese 20 de mayo. ¿Me hice entender hasta ahí? Sí, señor. Ahora, la entidad le responde a usted, por decir algo, el día 14 de mayo. 14 de mayo. Y le dice, vamos a demorarnos 15 días hábiles más. ¿15 días hábiles más? ¿Contados a partir de cuándo? ¿Del 14 de mayo? ¿Del 9 de mayo? ¿O del 20 de mayo? Del 9 de marzo. Del 14 de mayo. Del 14 No, de del mayo, 14 de porque mayo. fue ese día es el que está Ese a día partir es el que del se están 15. que contestando. necesita más tiempo. 15 Entonces te de dicen, mayo. nos vamos a demorar 15 días hábiles más porque la información debe ser recopilada. Entonces la información está entre Fiscalía General de la Nación y rama judicial, específicamente el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Por qué? Porque pues ahí están todas las estadísticas de emisión de sentencias por delito. Las maneja el Consejo Superior de la Judicatura de unos informes que presentan los jueces cada mes. Todos los jueces del país y específicamente pues lo tendrá el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en este caso. Ellos, acuérdense que le están pidiendo en Bogotá, ¿no? Ah, no lo dije acá. Esto es Bogotá porque es Secretaría de la Mujer. No asesinadas por sus parejas en Bogotá. ¿Listo? Entonces, por esa razón se van a demorar un poquito más. Aquí es Consejo Seccional.
¿Cuánto tiempo se demora la entidad para correrle traslado? Porque le está corriendo traslado, ojo, le está corriendo traslado a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura. ¿Para qué? Para que ellos resuelvan la petición, es decir, para que ellos sean porque ellos son los competentes para resolverla, o le está corriendo traslado porque necesita la información que ellos tienen para poderle contestar a la persona. Necesitan la información para poderle contestar a la persona. En ese caso, los términos no se alteran. Miren que es que no le está corriendo traslado de la petición por competencia. Le está diciendo, hombre, mire, me presentaron esto, usted que tiene los datos, facilítemelos a mí y yo le contesto a la persona. Si llegara a decirles no, le corro traslado porque el 14 de mayo le dice a la persona, le dice, dado que la información está en la Fiscalía General de la Nación y en el Consejo Seccional de la Judicatura, entonces se les corrió traslado por competencia. Ahí es diferente, porque ya quiere decir que Secretaría de la Mujer no va a emitir ninguna respuesta, no está esperando información para remitirla, sino que le corrió traslado por competencia. En ese caso, los términos se interrumpen si se corrieron dentro de los 5 días siguientes a la petición. 9 de abril, esto era 14 de abril. 9 de abril. ¿Cuándo vencían los 5 días hábiles siguientes al 9 de abril? El 16 de abril. 10, 11, 12, 13, 14, 15, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sí, señora, 16 de abril. El 16 se vencían, es decir, que le dieron traslado dentro de los 5 días siguientes, como lo dice el artículo 21, por competencia. Como lo hicieron dentro de los 5 días siguientes, una vez le llegue a rama judicial y a Fiscalía General de la Nación por competencia, para ellos empieza a correr de nuevo el término original de 30 días. Pero solamente por competencia. Si la entidad originaria, Secretaría de la Mujer, se demoró más de 5 días en enviarlo por competencia, no se pueden afectar los términos, sino que la Secretaría de la Mujer asume los términos que se demoró en enviarlo por competencia. ¿Me hice entender? Doctores. Sí, doctora. En ese orden de ideas tiene que esperarse 60 días. Sí, imagínense, para una respuesta de estas. Estas informaciones no son tan fáciles de adquirir. Y mucha gente las necesita para sus tesis. O sea, especialmente uno le da esta clase de derechos de petición para tesis, porque uno necesita mostrar cuantitativamente cómo se desarrolla, por ejemplo, el fenómeno del feminicidio en Bogotá, que es parte de la delimitación de un tema de tesis de grado. Usted necesita ver el impacto. Y entonces, ¿de dónde usted sacó los datos? No, yo los saqué de los noticieros. Yo me sentaba con mi abuelita y mirábamos todos los noticieros y contábamos cuántas mujeres aparecían muertas por los esposos según los noticieros. No, necesitamos una base fidedigna. ¿Qué más base fidedigna que la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Seccional de la Judicatura, que son los que sancionan e investigan a estas personas por estas presuntas conductas? ¿Ves? Eso implica una serie de alteraciones muy graves en los derechos de petición por la situación de pandemia. Antes una petición de 15 días, ahora 30 días, y si llegan a decir que más, pues más tiempo, y si llegan a trasladar por competencia, pues más demora. La idea es que cuando ustedes eleven derechos de petición, traten de hacerlo ante autoridades competentes para que no empiece este ir y venir de correr y tirarse en la pelota entre todos a ver a quién le toca. ¿Listo? Espérame. Acá, listo. Doctora Indri. Sí, doctora, una pregunta. ¿Hay algún tipo de información que sea reserva y que no se pueda suministrar? O sea, que en la petición se manifieste que no se puede dar esa información. Ya vamos para allá, corazón. Que no pande el cúnico. ¿Listo? Bueno, listo. Ahora, vamos ahora a ver un nuevo fenómeno. O sea, dentro del derecho de petición estamos aún, pero vamos a ver nuevos fenómenos del derecho de petición. Entonces, aquí vamos a abrir una explicación nueva. Esto fue aquí para dar una claridad. Entonces, más o menos así van a ser los ejercicios que ustedes van a empezar a desarrollar la otra semana. Contrarreloj. Pero pues obviamente más avanzados, ¿no? A medida que vaya yo avanzando en tema, les voy metiendo cositas.
y les doy tiempo para que empiecen a contar términos. Entonces, ojo con los términos, cuéntenlos bien, porque un término mal contado, ¡pum!, ya no sería válido el ejercicio. Si ustedes van a ser exonerados de un parcial, se necesita excelencia. Profe, ¿con cuánto nos exonera? Yo no sé por qué la gente pregunta eso. Pues con 5, mi amor, con 5. Entonces un 5 es la perfección. Ay, pero es que yo conté un día menos, profe. No. Ni un día más, ni un día menos. Los términos deben ser exactos. ¿Listo? Entonces, ojo, dentro de los útiles que les pedí el primer día, no les pedí un calendario. Mantengan un calendario siempre durante la clase de nosotros, pero un calendario con festivos. No busquen el calendario del celular si el calendario del celular no tiene festivos, ¿vale? Porque si no van a contar mal los términos. Entonces, retomemos. Aquí. Teníamos 3 derechos de petición. Aquí los vamos a colocar. Entonces, derecho de petición de información, derecho de petición de copias o solicitud de copias, y el derecho de petición de consulta. ¿Listo? Espérate que hay alguien que está intentando ingresar. Ya, listo. Derecho de petición de información, de copias y de consulta. En todos ellos nos vamos a encontrar ante una dicotomía, es decir, que una vez se presenta pueden darse uno de 2 caminos. Vamos a ver cómo eso hace que fluctúe el universo de carácter jurídico dependiendo del camino que se escoja o del camino que escoja la entidad. Es muy importante tener en cuenta que nosotros estamos viendo el derecho de petición, no pues porque esto sea clase de constitucional ni nada por el estilo, o porque yo piense que ustedes en su vida han escuchado un derecho de petición, o porque muy probablemente ustedes ya saben muchas cosas del derecho de petición, pero lo que no saben es que es la principal forma de contacto de cualquier persona particular con el Estado. Es lo que nosotros llamamos el primer paso para provocar al Estado. La forma más fácil de buscar que existan actos administrativos es mediante derechos de petición. Toda respuesta a un derecho de petición es un acto administrativo. Profe, eso no es verdad porque yo presenté uno y la entidad me contestó así de grande diciéndome, le respondo su derecho de petición y esto no es un acto administrativo. Sí, eso lo hacen muchísimas entidades, pero no es verdad. Toda manifestación de voluntad del Estado, toda respuesta del Estado es un acto administrativo. Así el acto, o sea, así la entidad quiera decir que eso no es, es. Así la entidad quiera decirle al gato perro, no se convierte en perro. ¿Listo? Y el Consejo de Estado es enfático en eso. Cualquier manifestación de voluntad del Estado es un acto administrativo, porque está produciendo efectos jurídicos. Y vamos a ver cómo produce efectos jurídicos específicamente el derecho de petición dependiendo de lo que puede ocurrir. Entonces, derecho de petición de información puede ocurrir que al término al vencimiento del término respectivo no respondan. O que no respondan. Y eso puede ocurrir con cualquiera de los otros derechos de petición, que son las llamadas dicotomías, ¿no? O responde o no responde. Y aquí es donde vamos a empezar a mezclar más a fondo derecho administrativo con derecho constitucional. Cómo se entrelazan las dos para lograr el cumplimiento de un derecho de carácter fundamental y lograr que efectivamente el derecho de petición no quede en nada. A pesar de la flexibilidad de los términos y de las situaciones, y más aún en el momento que está atravesando el mundo por la situación de pandemia y por la modificación que se hizo en el país. Entonces, el derecho de petición. Primero, si responden, también pueden pasar 2 cosas. Primera opción, que te respondan de fondo, y segunda opción, que no te respondan de fondo. Ojo, la respuesta al derecho de petición no tiene que ser positiva. Una petición por excelencia es una pregunta, y una pregunta se puede contestar con sí o no, y como dirían muchas feministas, no también es una respuesta. Entonces, así no me gusta la respuesta, porque me negaron lo que yo quería, tengo una respuesta. Lo importante es que la respuesta sea de fondo. Entonces vamos a ver qué pasa si responden de fondo
si la entidad responde de fondo, ya saben que es entidad pública o privada, o si no responde de fondo. Cuando la entidad responde de fondo, independientemente de que la respuesta me sea favorable a mis intereses o no, es decir, así me responda sí o no, pues en teoría se acabó el problema. En teoría, ¿por qué? Porque vamos a ver que hay ocasiones en donde no se acaba el problema. Entonces, fin de la actuación administrativa se llama esto. Le voy a poner un caso un poco más coloquial. Obviamente, dentro del mundo jurídico eso sería inviable, porque no sería una de las autoridades frente a las cuales podemos elevar un derecho de petición, pero vamos a suponer que sí. Usted le dirige una misiva, es decir, una carta, un derecho de petición a la vecina de al lado. Derecho de petición, querida vecina de al lado. Quiero comentarle que me encuentro profundamente enamorado de usted, que no puedo dejar de suspirar por usted y que cuando me la encuentro en el ascensor cada día me tiembla todo porque no le puedo hablar. En consecuencia, quisiera realizarle una petición respetuosa en los términos del derecho de petición. ¿Listo? ¿Gustaría usted tomarse una tacita de café con bastante IVA conmigo? ¿Listo? Es una pregunta. Nosotros ya sabemos que la vecina, si fuera autoridad administrativa o si fuera autoridad de carácter administrativa en el sentido de que es de aquellas de las que se les aplica el CEPACA, ya sea una entidad privada o pública, ¿tendría cuánto término máximo en situación de pandemia para respondernos la petición? 35. 30 días. 30 días, doctor. 30 días, porque esta no es una consulta. Esto es una petición de información. Es que ese es el problema, que a veces la gente entiende que petición de información y consulta son lo mismo. Consultas frente a casos concretos. ¿Listo? Por ejemplo, y recuerden que eso se da entre entidades estatales. Yo soy el jefe del personal, aquí abro el pequeño paréntesis, soy el jefe de personal de la Fiscalía General de la Nación. Entonces yo le digo, señores Departamento Administrativo de la Función Pública, ¿me es posible contratar a una persona que, si bien es cierto no presenta antecedentes penales, se encuentra actualmente investigado por un delito de carácter doloso o genera incompatibilidad o prohibición o impedimento con el cargo? Mira lo que le estoy preguntando, no es una petición, es una consulta. ¿Ves? Mientras que lo que yo le estoy diciendo a la vecina en última sesión es una información, porque es una pregunta de carácter concreta, no frente a un caso hipotético, sino a una situación real que yo estoy viviendo. Entonces es derecho de petición y como estamos en situación de pandemia, tendríamos 30 días para poderle contestar. Si no estuviéramos en situación de pandemia, ¿cuántos días tendríamos para 15. contestar? 15. 15 días. Muy bien, pilosos. Ahí. Entonces la respuesta de la vecina es no. No me tomo tacitas de café con nadie. Tengo novio. ¿Te respondió de fondo? Sí. No. Sí. No. ¿Sí? Sí, doctora. Una respuesta de fondo. Es que ella no tiene que decirte que sí. ¿Está obligada a decirte que sí? No. El no es una respuesta. El no es una respuesta. Y eso es lo que la gente del común no entiende. Y entonces dicen, no me respondió, me dijo que no. Entonces, vulneración al derecho de petición. No, es que el derecho de petición es el derecho suyo a preguntar y a que yo le conteste, pero no a que le conteste como usted quiera que yo le conteste. La vecina contestó de fondo. En consecuencia, fin de la actuación administrativa. Recoja sus corotos, sus pedazos de corazón y vaya a suspirar a otro lado y no insista más. La entidad habría terminado la actuación administrativa ahí. Pero existe una situación concreta en donde, a pesar de haber respondido de fondo, es posible que no termine la actuación administrativa, que es la excepción que vamos a ver. Las excepciones las voy a colocar en esta diapositiva de rojito. ¿Listo? Ay, perdón, control Z. ¡Epa! ¡Ay! Me borró todo. Espérate. Espérate, porque no sé qué hice. ¿Cómo se vuelve atrás? Bueno, no hay problema. Volvemos a escribirlo porque me embobé acá.
Entonces, respuesta de fondo, fin de la actuación administrativa. Sé que hay unas preguntas por ahí en chat de personas que no tienen micrófono, pero ya denme un momentico y ya las respondo, ¿vale? Fin de la actuación administrativa. Tun, 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 tun. Compañeros, cuando necesiten, reparo computadores también. Disculpen. Gracias, doctor. Listo. Ahora, fin de la actuación administrativa. ¿Qué pasa cuando nos contestan de fondo y nos dicen, la información que usted está solicitando no se la voy a entregar porque es información de carácter reservado, que era donde iba la doctora Ingrid. Información reservada. O sea, la respuesta es de fondo. Por ejemplo, yo necesito que usted me entregue tal cosa o que me informe tal cosa. Por ejemplo, le envían a la Policía Nacional, ya a la doctora Indri, le envían un derecho de petición diciéndole, doctora Indri, por favor, sírvase a informar cuáles son y en dónde se están desarrollando todos los operativos de inteligencia de la Policía Nacional. A ver, si son operativos de inteligencia son reservados, porque entonces se van a salir todos los agentes encubiertos y demás que hay en investigaciones donde está interviniendo Policía Nacional. Entonces, la doctora Indri va a contestar. En respuesta a su derecho de petición, me permite informarle que no es posible entregarle o responder su solicitud, dado que se trata de información de carácter reservado. Si la doctora Indri responde así, le van a meter un tutelazo, pero de aquí a Pekín. ¿Por qué? Porque es obligación de las entidades, cuando dicen que la información es reservada, especificar en virtud de que ley, norma, constitución, resolución o situación se encuentra o ha sido catalogada la información como reservada. No es información reservada porque es que yo necesito que yo tengo derecho a reserva. No. Existen normas para clasificar la información como reservada. Y esas normas justamente, o esas situaciones, están establecidas específicamente en esta información reservada. Artículo 26, mi doctora Indri, por favor. No, 25 primero. Claro que sí, doctora. Artículo 25. Dice, ay, me perdió. Artículo 25. Rechazo de las peticiones de información por motivo de reserva. Toda decisión que rechace la petición de informaciones o documentos será motivada, indicará en forma precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de información o documentos pertinentes y deberá notificarse al peticionario. Contra la decisión que rechace la petición de informaciones o documentos por motivos de reserva legal, no procede recurso alguno, salvo el previsto en el artículo siguiente. La restricción de reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente o actuación que no estén cubiertas por ella. Para ahí, doctora Ingrid, querida, gracias. ¿Qué es lo que pasa? Nos están diciendo, ojo, no basta con que usted diga que la información es reservada, sino que tiene que motivar por qué la información es reservada, invocarme la norma específica. Y eso lo dice el artículo 24, en donde nos dice la Constitución o la ley, debe invocar la Constitución o la ley o alguna de las siguientes situaciones. Doctora Indri, artículo 24. Claro que sí, doctora. Artículo 24. Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución política o la ley y en especial lo relacionado con la defensa o seguridad nacionales. Número 2. Las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas. 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas incluidas en la hoja de vida, la historia laboral y los expedientes profesionales pensionales y demás registros del personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas,
así como la historia clínica. 4. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de créditos público y tesorería que realicen la nación, así como a los estudios técnicos de valoraciones de los activos de la nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de 6 meses contados a partir de la realización de la respectiva operación. 5. Los datos referentes a la información financiera y comercial en los términos de la Ley Estatutaria 1266 del 2008. 6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos. 7. Los amparados por el secreto profesional. 8. Los datos genéticos humanos. Parágrafo. Para efectos de la solicitud de información de carácter reservado, enunciada en los numerales 3, 5, 6 y 7, solo podrán ser solicitadas por el titular de la información, por sus apoderados o por personas autorizadas con facultad expresa para acceder a esa información. Gracias, doctora Indri. Esos son algunos de los casos. ¿Por qué? Porque hay muchos más. Recuerden que la parte inicial del 24 dice que solo podrán ser de reserva lo que establece la Constitución y la ley. Hay leyes así, en cantidades alarmantes, decretando reservas. Por eso es que es tan importante, o reservas de información, por eso es que es tan importante que la entidad, cuando responda de fondo con información de reservada, o sea, alegando que la información es reservada, motive la respuesta, eso es parte de un acto administrativo, diciéndole, oiga, mire, no es información reservada en virtud de tal decreto, de tal ley, de tal artículo de la Constitución Política o de alguno de los 8 numerales del artículo 24 del CEPACA. Si no lo hace, hay vulneración al derecho de petición, porque la petición no es completa, o sea, la respuesta no es completa, ¿listo? Ahora, si aún así contestan completo, la doctora Indri contestó completico y dijo, mire, no le puedo entregar la información porque resulta que los operativos de inteligencia están o han sido clasificados como reservados por parte de, no sé, circular o resolución de la Policía Nacional, y adicionalmente porque el artículo 24 establece en el numeral 2 que en el numeral 2 y en el numeral 1 los relacionados con la defensa o la seguridad nacional. Lo cierto es que precisamente la Policía Nacional está actuando con agentes encubiertos en diferentes operaciones de inteligencia, y si llegáramos a revelar esos datos, pues estaríamos rompiendo esa reserva sobre seguridad nacional. ¿Listo? Ella le está contestando de fondo, con toda la actuación. Entonces la persona puede morirse ahí y decir, listo, ya no contesto más, ya no friego más, fin de la actuación administrativa, pero existe una posibilidad que solamente se presenta en derecho de reserva, y es un recurso excepcionalísimo que se llama el recurso de insistencia, que solamente se puede invocar en sede de respuestas a derechos de petición que impliquen información reservada. Y ese derecho de petición de ese derecho, no sino ese recurso de insistencia, se encuentra regulado en el artículo 26 del CEPACA. Doctora Indri, por favor. Sí, doctora, pues de pronto, bueno, pues en la entidad en la que yo estoy, doctora, yo contesto algunos derechos de petición, y nosotros mencionamos lo que usted decía, pues va muy como a la petición que nos estén solicitando en ese momento, y nosotros hacemos alusión al artículo 13, o sea, a quiénes se les puede dar esa información, y pues entre las personas que se les puede dar esa información, siempre argumentamos que a los titulares de los causahabientes o sus representantes legales, o a entidades públicas administrativas que cumplan funciones legales o por orden judicial, o pues a los que estén autorizados pues ya por la ley para dar cierta información confidencial. Pero si respondes así, solamente le estás diciendo, usted no es una de las personas autorizadas para obtener la información, pero no le colocó así la información es reservada. Es decir, que la persona podría solicitar insistencia. ¿Me hago entender, doctora Indri? Pero en ese caso también, pues lo argumentamos que en el artículo 24 tendría algún... Pero es que tú me dices, como nosotros respondemos diciendo que no es uno de los terceros de los causahabientes o las personas autorizadas. Si tú ya me dices que además la situación de la reserva está bien contestada, eso no quiere decir que no, aún estando bien contestado, no procede insistencia, ¿no?
o al menos no lo intenten. Claro. Pero pues ya está mucho más salvaguardada la entidad, pues porque está respondiendo de la forma correcta. Doctora Indri, por favor, léeme el 26, sí, sobre el requisito, el recurso de insistencia. Cerramos este tema y empezamos con las preguntas porque sé que hay varias por ahí que no he resuelto. Doctora Indri. Vale, doctora. Artículo 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva. Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos. Si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales. Decidir en única instancia si se niega o se acepta total o parcialmente la petición formulada. Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez administrativo, el cual decidirá dentro de 10 días siguientes. Este término se interrumpirá en los siguientes casos. Primero, cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación deba decidir o cualquier otra información que requieran y hasta la fecha en la cual las reciba oficialmente. Segundo, cuando la autoridad solicite a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de 5 días la sección guarda silencio o decide no abocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo. Parágrafo. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la diligencia de notificación o dentro de los 10 días siguientes a ello. Gracias, doctora. Esto implica otra situación concreta. Nos dice, bueno, cómo se tramita el recurso de insistencia, pero nos dice, ojo, la persona puede interponerla en la misma diligencia de notificación, ojo, de notificación. Eso quiere decir que la respuesta debe incluir la posibilidad del recurso, es decir, según el Consejo de Estado, cada vez que proceda un recurso, tiene que informársele a la persona. Decirle, bueno, la información es de carácter reservada, contra esta respuesta procede el recurso de insistencia. Eso también hay que decirse. ¿Para qué? Para que la persona la pueda interponer en el mismo acta de notificación cuando le están entregando la carta, la respuesta al derecho de petición o dentro de los 10 días siguientes. La interpone, sube al respectivo tribunal para resolverla. ¿Listo? Ahora, vamos con las preguntas que tienen los compañeros. Listo. Ay, ya no están las preguntas. Parece que ya las resolví. Al menos las de las manitos que estaban levantadas. Doctor Franklin, señor. Doctora, en caso de que, digamos que no se le coloca esa información dentro de la respuesta del recurso de insistencia, ¿hay alguna omisión? Perdóname, no te entiendo la pregunta. Si no responden, ¿qué? Digamos que en el caso de la respuesta de denegar por reserva, si no se coloca dentro de la respuesta que procede recurso de insistencia, si no se coloca, ¿hay alguna, no sé, alguna sanción contra la entidad? Sí. Sí, realmente es una actuación admisiva que ha sido parte de estudio por parte del Consejo de Estado diciendo, si usted no le manifestó que procedía recurso, va a haber un impacto directo sobre cómo se puede atacar el acto administrativo. Es decir, si era necesario agotar el recurso o no. Porque eso es parte de lo que vamos a ver aquí. ¿Qué pasa con los recursos que no se utilizan? ¿Qué pasa cuando se avisa? Si nunca le avisaron a usted que tenía un recurso y usted no lo sabía, porque eso no lo sabe todo el mundo, porque esto lo hace cualquier persona, porque esa es la esencia del derecho de petición, que cualquier persona lo puede hacer, no los abogados. Si usted no sabía que procedía de insistencia y después va y demanda el acto administrativo mediante el cual le dijeron que era información reservada, es posible que le digan a usted que no procede la demanda porque usted no agotó el recurso de insistencia.
que era el único recurso que procedía. Pero en ese caso, usted puede alegar que la entidad jamás le informó que procedía el recurso de insistencia. Y en consecuencia, deben admitirle la demanda porque la entidad no le informó a usted que procedía de insistencia. Igual que cuando no le informan a usted que procede el recurso de reposición y el subsidio de apelación. Ustedes creían que era que de buena gente a uno le notificaban todas las entidades públicas y privadas que procedían recursos de reposición y de apelación en tantos días y que el primero debía interponerse en tantos días y el otro en tantos días. No, es una obligación. Por esas razones que hay que decirlo, porque de lo contrario la entidad se echa la soga al cuello frente a una posible demanda futura. ¿Listo? Doctor Franklin. Sí, doctora, gracias. Listo. Doctor Quintero. Profesora, lo que pasa es que, bueno, de pronto para no ahondar más o de pronto desviarnos del tema, también se hace referencia a lo que usted nos decía, que se supone que el derecho de petición debe ser interpuesto, está en la facultad de ejercerlo cualquier persona, pero normalmente lo que ocurre es que, o sea, por ejemplo, en cuanto a entidades públicas y sobre todo fuerza pública, son muy limitados en ese tipo de información. Entonces, por ejemplo, puede ocurrir, le doy un ejemplo, ocurre que fallece la persona y entre uno de los beneficiarios tiene intereses en adquirir o en solicitar información sobre la persona fallecida, por ejemplo. Pero esa otra persona tiene como beneficiarios en los sistemas de información de la entidad a otros. Entonces le dicen, no, porque usted no es beneficiario, pero es que el beneficiario no es solamente el que está en el sistema, sino también aquel que tenga interés particular en adquirir esa información. Entonces lo digo porque puede ocurrir que haya distanciamiento entre esas personas interesadas, esposa y padres de la víctima. Entonces, una de las razones es que no se argumente o no se sostenga uno de los contenidos que debe tener las peticiones, que es del artículo 16. Y, por ejemplo, si usted no lo sabe, o sea, ¿por qué está solicitando una información? Entonces le van a decir a usted, no, porque usted no aparece en el CIAT, por ejemplo. Entonces, usted le va a decir por qué es que necesita o por cuáles son las razones que fundamentan su petición. Entonces, esto es, de pronto, en esa insistencia se debe solicitar ese, y si no, pues lo que usted nos decía, que se le dé traslado para que lo defina, pues se defina por vía judicial o en tribunal o el juez. Entonces, es también de acuerdo a las razones que se expongan. Gracias, doctor. Efectivamente, esta pregunta que usted me está haciendo o esta claridad que usted me está haciendo tiene que ver con una pregunta que dejamos en remojo del doctor Jairo frente a las peticiones incompletas, las oscuras, las reiterativas y las groseras. Peticiones incompletas son aquellas como esas, en donde solicitan una información y nos dicen quiénes son, pero no nos dicen para qué la necesitan o en calidad de qué la invocan. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? La entidad la mayoría de veces se sale por la fácil y la niega argumentando lo que estás diciendo. Usted no es uno de los beneficiarios, de los causavientes, de los, bueno, etcétera, etcétera, de las personas que podrían acceder a esa información. Pero lo que debería hacer es proceder a hacer la salvaguarda del artículo 19, que es la que dice peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Dice, toda petición debe ser respetuosa, so pena de rechazo. O sea, a usted le dicen un derecho de petición a punta de madrazos, pues como que no, ¿no? Solo cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la petición, esta se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los 10 días siguientes. La entidad debería hacerlo, pero no lo hace. Porque es más fácil negarla así. En caso de no corregirse o aclararse, se archivará la petición. En ningún caso se devolverán peticiones que se consideran inadecuadas o incompletas. Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores, algo que se trate de derechos imprescriptibles o de peticiones que se hubieran negado por no acreditar requisitos siempre que la nueva petición se subsane. Entonces, hay situaciones diferentes de los derechos de petición. Si usted presenta le presentan un derecho de petición a punta de madrazos, lo puede archivar de una vez porque es petición irrespetuosa. ¿Listo? No tiene necesidad de contestar nada. Simplemente usted pide una carta
un acto administrativo, lo que sea, diciendo se recibe un derecho de petición en términos soeces y respetuosos. En consecuencia, se utiliza el artículo 19 del CEPACA y no se da respuesta al mismo por ser irrespetuoso. Fin, archivado. Ya. Segunda posibilidad. Me presentan un derecho de petición diciéndome, colabore. ¿Con qué? O sea, no le entiendo. Colabore. Entonces, ¿qué hago yo? Debo mandarle, no puedo rechazarlo y devolverlo porque es que eso es lo que me dice la norma. No la puede devolver por ser oscura o por ser incompleta, sino que para eso usted debe mandarle una carta a la persona diciéndole, por favor, acláreme los siguientes puntos de su petición para poderle ayudar. Tiene 10 días para subsanar la petición inicial. Si usted no lo hace, la voy a archivar. ¿Ves? Esas son las peticiones oscuras e incompletas. Eso es lo que debería hacer una entidad. Pero la gran mayoría, ¿qué hace? No la devuelve, a pesar de que está incompleta o de que no se entiende, sino simplemente la responde de fondo con cosas como estas. Usted no acreditó su calidad de interesado, de beneficiario, de causaviente o de lo que sea, y fin, se salen por la tangente, pero no se detienen a mirar a fondo. ¿Y qué es lo que pasa? Que tarde o temprano el derecho de petición va a regresar. O la persona puede invocar la insistencia. Y entonces se va a demorar más la entidad con el riesgo de mayor actuación administrativa y más desgaste para todo el aparato estatal. ¿Está claro, mi doctor? Sí, señora, gracias. Doctora Jenny Constanza. Buenas noches, doctora. Doctora, lo que pasa es que la pregunta es la siguiente. Cuando la respuesta es irrespetuosa de parte de la entidad a la cual se le está haciendo la petición, ¿cuál sería la posición del usuario en ese momento? Cuando es irrespetuosa la respuesta, eso sí. Sí, claro. Bueno, le cuento la situación. Resulta que estaba haciendo una reclamación, una solicitud ante Scotiabank Colpatria para que me remitiera los extractos desde el año pasado. Y resulta que me envían un código de barras y vuelvo y digo que no era lo que yo estaba solicitando. Y me dicen, esa es la información que hay y esa es la información que tengo en un correo electrónico. Me tocó remitir eso a la superfinanciera. Entonces, ¿cuál sería la posición del usuario si la respuesta irrespetuosa es de parte de la entidad? Es que sigo sin entenderte cuál es el irrespeto. El irrespeto, o sea, si usted como usuario solicita algo concreto, como por ejemplo los extractos a detalle desde el mes de abril, y te mandan un código de barras para pago, no los extractos. Y vuelves y solicitas y dices, esa no fue la información que yo estoy solicitando y soy claro en mi petición. Y me dicen, es que esa es la información que tenemos. O sea, ¿cuál sería la posición entonces del usuario ahí? Bueno, listo. Porque pues si respeto es de parte del usuario, pero de parte de la entidad. Listo, ya te entendí. Esa respuesta no es irrespetuosa. No es irrespetuosa porque es que no te están hablando con groserías o algo así. Lo que te están diciendo es que no responden de fondo. No quieren responder de fondo. Es una respuesta que no es respuesta. Es como si tú me dices, oye Lili, vamos a comer esta noche y yo, son las 9. ¿Eso qué tiene que ver con lo que te pregunté? ¿Ves? No tiene nada que ver, no es una respuesta de fondo. Es decir, si la respuesta no es de fondo, equivale a que no hay respuesta. Y si no hay respuesta, procede acción de tutela por vulneración al derecho de petición, dado que la respuesta no fue de fondo. ¿Listo, mi doctora? Gracias, doctora. Sí, quedó clara la información. Gracias. La doctora Mariluz Pinzón no tiene micrófono, pero pues hace varias preguntas a través de el chat y dice, buenas noches, tengo una pregunta. Si un derecho de petición no hace efecto en la situación, bueno, qué pena, no tengo cámara. Doctora, son dos casos. Un derecho de petición ante una entidad del Estado, servicios públicos, se llevan 4 meses solicitando el servicio y lo que reportan es que tengo los 15 días hábiles. No entiendo. Ahora, en el tema del ICBF se ha pedido revisión de un caso y lo que están haciendo es rechazar el caso. Lo envían a comisaría, voy al derecho de petición que lo tienen en cuenta, o no lo debe ser que no lo tienen en cuenta. Bueno, hay situaciones diferentes. ¿Por qué? Porque hay respuestas que generan silencios. Es decir, las no respuestas generan silencios. La regla general, que era para donde íbamos ahorita, es el silencio administrativo negativo. Es decir, después de que transcurran 3 meses de una solicitud de derecho de petición de información, de copias o de consulta, 3 meses,
sin que se haya dado ninguna clase de respuesta, se entiende que la respuesta es negativa. Perdón, de la de copias no, solamente el de información o de consulta. Que la respuesta es negativa. A lo que usted haya pedido, a lo que haya informado, la respuesta es no. ¿Listo? Eso implica que usted tiene un acto administrativo ficto o presunto que usted puede atacar mediante recursos de reposición y subsidio de apelación. Ahora, el problema es que usted no sabe no por qué, no sabe cuál es el motivo por el cual no le contestaron. De manera que, a pesar de que exista silencio administrativo negativo, deben resolverle la petición concretamente, informándole por qué no. Y en esos casos puede proceder a acción de tutela, a pesar de que haya un silencio administrativo negativo. Ahora, en el caso específico de la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, creo que es la Ley 142, no recuerdo el año, 2015, 2007, 2000, bueno, 2003, bueno. La Ley de Servicios Públicos Domiciliarios establece una situación concreta y es diferente al silencio administrativo negativo. Y es que existe silencio administrativo positivo. Es decir, en alguna actuación derivada de la prestación del servicio, de un servicio público, cuando se haga una solicitud, reclamación, petición o queja por parte del particular, en este caso entiendo que están solicitando un servicio público y no lo han conectado, y han pasado 4 meses, si pasan los términos normales, que creo que en servicios públicos domiciliarios también están en 15 días, sin que se haga la respectiva conexión o se responda por qué razón no se hace la conexión, o bueno, se le conteste de alguna manera a la persona, existe silencio administrativo positivo, es decir, que la entidad está obligada a conectar el servicio, ya no puede negarse a hacerlo. Pero ¿qué pasa? Eso no es tan chévere y tan fácil como parece. El simple paso del tiempo da lugar al silencio administrativo positivo, pero no es oponible a terceros si no se cumple con el protocolo del silencio administrativo positivo, que no se puede hacer con el silencio administrativo negativo. Y la protocolización del silencio administrativo positivo se encuentra contenida en el artículo 60 y... Doctora, se perdió la voz. Señores, ¿me escuchan? No, o yo no. Quedó sin audio, profe. No se le escucha. Ahora sí. Ahora sí regresaste. ¿Desde dónde no me escucharon? ¿Desde que les dicté el parcial? Del artículo, doctora. El artículo, listo, no hay problema. Ya les digo, estoy buscándolo, no recuerdo bien. Está muy bajito. Profe, lo que pasa es que se aleja de la pantalla y la voz se va lejos. Eso es lo que pasa. Los artículos de los silencios son del 83 al 85. En el 83, ustedes van a encontrar el silencio administrativo negativo, ¿sí? En el 84 van a encontrar el silencio positivo y dice, la regla general es que cuando la entidad transcurren más de 3 meses, sin que haya respondido su petición, al mes se configurará, es decir, a los 4 meses de la petición, se configura el silencio administrativo negativo, es decir, la respuesta es no. Esa es la regla general. Siempre que la entidad se queda callada, la respuesta es no, 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 no. ¿No por qué? Pues ahí sí ya necesitas que te respondan de fondo. Por eso puedes interponer acción de tutela, porque la existencia del silencio administrativo negativo, que es un acto ficto o presunto, no exonera de la obligación a la entidad de responder de fondo. Entonces puedes interponer la acción de tutela o puedes atacar el acto ficto o presunto mediante recursos de reposición o de subsidio de apelación. Ahora, la regla general es que cuando se queda callada durante 4 meses la respuesta es no, pero hay unas excepciones y es que en algunos casos muy contados, cuando la entidad se queda callada, la respuesta es sí a tu petición. Una de esas situaciones, y son solamente las que establece cada ley, una de esas situaciones está justamente en servicios públicos domiciliarios. De manera, mi doctora, que hace la pregunta, que es a través del chat, que es la doctora Mariluz Pinzón, revísate la ley de servicios públicos domiciliarios frente al término que tenían para dar respuesta a la solicitud de conexión del servicio. Y si no lo han hecho, o sea, si ya se venció y se configuró el silencio, que no se configura en 4 meses, sino en el término que diga la ley que debieron haberte respondido a la conexión. Vas a ir a una notaría el lunes, bueno, el lunes no se puede, el martes, a primera hora, y vas a hacer lo que dice el artículo 85 del CEPACA, que es la protocolización del silencio administrativo positivo. Eso quiere decir que tú vas a ir a la notaría, vas a decir, vengo a protocolizar un silencio administrativo positivo, llevas el original de la solicitud que elevaste ante la entidad
para que te hicieran la conexión. Haces una declaración extrajuicio en la misma notaría en donde tú aseguras bajo la gravedad de juramento que a esta hora no te han respondido y que en consecuencia necesitas que se te protocolice el silencio administrativo positivo del que habla el artículo tal, no sé cuál es, de la ley 142, que es la de servicios públicos domiciliarios. El notario va a tomar ese testimonio y lo va a transformar en una escritura pública. Se va a quedar con el original del documento que tú radicaste ante la entidad de servicio público domiciliario y te va a entregar a ti la escritura. Esa escritura presta todos los efectos jurídicos y obliga a las entidades de una para que te conecten el servicio. ¿Listo? Segundo caso que preguntas, algo de una comisaría de familia para revisión de un caso. Ojo, dicen que no están teniendo en cuenta el derecho de petición. Cuando se trata de comisarías de familia y desconociendo de qué se trata el caso, muy posiblemente debe ser de derecho de familia o en su defecto de derecho policivo. Debe revisar la norma correspondiente para determinar si efectivamente procede esa revisión o no. Si procede y no te están haciendo caso, existe silencio administrativo negativo en sede de recursos y en consecuencia se configura 2 meses después de haber presentado la petición y procede a acción de tutela. ¿Listo? Gracias. Ley 142 del 94. Gracias, doctor Andrés. Espero haber respondido ahora sí las preguntas de todos. Doctores, por favor, ya se va a acabar la clase. Les ruego, por favor, el fin de semana le echen una revisadita al artículo 83, 84 y 85 sobre los silencios para que, si Dios quiere, el día lunes va a haber clase normal, a pesar de que todo está cerrado, pues porque nuestras clases son virtuales y la universidad nos pidió que lo informáramos. Las clases son normales. Vamos a continuar con lo que nos falta aquí sobre los derechos de petición de información de copias, cuando responde y no responde, y qué pasa cuando no se responde el derecho de petición de información. ¿Listo? Doctores, como siempre es un gusto. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Que descansen excelente. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias. Gracias, Doc. Feliz fin de. Gracias. Igual.